Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, su capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta allí vamos a llegar. Luego, durante el transcurso del sermón, estaremos desarrollando los otros textos. Esta es una de las cartas que le llamaríamos una carta de alerta para los creyentes de Galacia, como para nuestra época actual. Y es que el evangelio siempre ha sido una voz de alerta. La palabra alerta es despertar a una iglesia que está entrando quizás en una frialdad espiritual, o una iglesia que ya está prácticamente muerta. Y esta carta era muy importante para esos creyentes, porque las manifestaciones falsas por los instrumentos de Satanás eran muy evidentes, y no era únicamente un lugar específico, sino que esto tenía un desarrollo dentro del pueblo de Dios. Y era tan evidente que el apóstol San Pablo en esta carta le dice a estos creyentes que no hay otro evangelio, que el evangelio que él había predicado era el mismo evangelio que los apóstoles que estuvieron con Cristo lo habían predicado, de manera que no había otro evangelio. En la actualidad podríamos decir lo mismo: no hay otro evangelio. El evangelio es el mismo. El evangelio es y seguirá siendo el mismo evangelio, que son buenas noticias para el pecador. En eso consiste el evangelio: buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Pero en la astucia del diablo había engañado a muchos, así como hemos venido estudiando diferentes cartas del apóstol Pablo en estos sermones de doctrina. Entonces Pablo en el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo mostraba su admiración por esta iglesia en pleno crecimiento o desarrollo espiritual, y por eso él decía: estoy maravillado del amor, el deseo de ustedes creyentes de Galacia por conocer este evangelio, no para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo era con base, porque él había visto algunos que en aquella época, como el judaísmo era como en la actualidad en Israel, una tradición, era una costumbre, lo cual todos los judíos tenían que cumplir, tenían que someterse a esas costumbres, pero habían agarrado esas costumbres y se las habían aplicado a los creyentes gentiles, cosa que los gentiles no tenían que practicar, ni la circuncisión, porque como hemos estudiado anteriormente, nosotros somos circuncidados por el Espíritu de Dios. Cuando hemos creído, nuestra carne fue crucificado. El viejo hombre, la vieja mujer quedó sepultado por medio del bautismo,
y nace una nueva criatura según Cristo. De manera que ya no era necesario para los creyentes gentiles una práctica o rituales que en nuestra época son muy evidentes. Hemos sabido también de personas que han mezclado el evangelio con creencia. Por decir un ejemplo, esta secta que ha ocasionado tantos problemas en América Latina y que muchos de sus templos han sido cerrados debido a la mala administración que ellos tienen, y es la secta Pare de Sufrir, que ha cambiado de diferentes nombres. Algunas veces es Universal, otros dicen Oración Fuerte al Espíritu Santo, y son nombres que llaman la atención, y personas que dicen: pero qué lindo, Pare de Sufrir, qué maravilloso, Oración Fuerte al Espíritu Santo. Podríamos hoy nosotros escoger esta secta como ejemplo de las demás, por no pasar el tiempo en este sermón mencionando una por una, pero esta sería como un ejemplo para que ustedes se den cuenta la situación de que se vivía en aquel tiempo. Y por eso el apóstol Pablo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren pervertir el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio no es con rito, no es con misa, no es con mandamientos de hombre. Y ya usted debe saber cuáles son esos mandamientos a los cuales nosotros nos habíamos sometido. Como el apóstol Pablo le habló en muchas de sus cartas a aquellos creyentes que no se dejaran mover fácilmente por filosofías y huecas sutilezas en conformidad a mandamientos de hombre, cosa que con el uso se va destruyendo. Todos estos mandamientos de hombre son mezclados con el evangelio, y las personas piensan que con estos rituales ya ellos son salvos. Imagínense los rituales que hace la secta Pare de Sufrir: el manto de la descarga, o pasar por el camino de la santidad, y las personas caminan por allí y dicen que hay una santidad o bendición de parte de Dios al caminar por ese camino hecho por pétalos de rosa o por algún elemento que ellos han utilizado para llamar la atención de muchas personas que tienen fe, pero equivocadamente han concurrido a estos sitios donde le enseñan a tener amuletos, piedras, crucifijos, collares, pulseras. Y según ellos, esto está bendecido y es como un amuleto de buena suerte. Nosotros los cristianos no necesitamos de una pulsera, no necesitamos de un crucifijo, de una medallita, no necesitamos una fotografía de un líder religioso. Nosotros no necesitamos nada de estos elementos supuestamente bendecidos, porque basta y sobra con la preciosa y poderosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo por eso tenía razón de llamar la atención de estos creyentes, como hoy en esta enseñanza, recordando esta importante carta a los hermanos de Galacia. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. Esta es una perturbación, porque imagínese usted el que era practicante de brujería. Si hay alguien aquí que practicó brujería, que fue brujo, hechicero, usted no puede dejarme mentir que todos estos asuntos, amuletos, pulseras, todo esto es la misma mezcla del satanismo, la misma mezcla del ocultismo. Y ahora estas iglesias apóstatas, disfrazadas con nombres muy lindos para llamar la atención, también siguen con estas prácticas. Yo aquí le he enseñado al pueblo, cuando hemos hecho
la unción de aceite a los paños o pañuelos o toallas, que esto no es un amuleto, esto no tiene que ser idolatrado. De ninguna manera el pueblo puede idolatrar un pañuelo, porque no es el pañuelo, es el Santo Espíritu de Dios. Vemos a Pedro con su sombra curando a los enfermos. Vemos a Pablo que con sus paños y delantales los espíritus inmundos salían de los cuerpos. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que Dios puede utilizar cualquier cosa para traer sanidad y liberación, pero no es para colocarla como idolatría, como amuleto de buena suerte, porque aquí el que hace todo es el Espíritu de Dios. Diga gloria a Dios. Entonces ustedes tienen que cuidarse, porque no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, según dice el versículo 7. Entonces, esta secta, como dije anteriormente, para no mencionar miles y miles que han surgido, le enseñan a las multitudes que hicieron un recorrido por Israel y que trajeron el aceite bendecido, o que trajeron agua del río Jordán o del mar de Galilea, o que trajeron el perfume que le derramó aquella mujer a los pies de Jesús, y venga a recibir ese perfume de nardo, y venga a recibir agua del río Jordán, y venga a recibir aceite de Israel. Y las personas ya no tienen su fe en el Dios invisible, sino en aquel elemento que puede servir de amuletos. Y nosotros hemos salido de la idolatría. A ver, ¿cuántos salieron de la idolatría? ¿Y cuántos que practicaban brujería dejaron de practicarla? Algunos cuantos dijeron amén, porque sí practicaban la brujería. Y allí usted tenía amuletos al escoger. Tenía una variedad de amuletos de buena suerte. Amuleto para el amor, amuleto para dinero, amuleto para que el negocio vaya bien, amuleto para que el automóvil nunca se accidente, amuleto para que nunca se enferme, amuleto en todos los aspectos. Imagínese usted cómo estaba esa persona. Recordando una historia que me contaron, es para que usted se dé cuenta que eso no tiene poder. Había un hombre que vivía en una cárcel y dicen que lo habían cruzado o curado, y el brujo le dijo que tenía que usar en todo su cuerpo prácticamente collares, en el cuello, en los pies, en las manos, y que era suficiente para él ser librado de cualquier atentado, porque él tenía mucho enemigo. Y hubo un día que se formó una balacera y el primero que cayó muerto fue él. No había poder en las pulseras que tenía en los pies, ni en las manos, ni en el cuello. No había poder en el tabaco que fumaba. No hay poder en eso. Hay poder en el evangelio de Jesucristo. En ese sí hay poder. En ese sí hay poder. En el evangelio de Jesucristo hay poder. De manera que una persona puede tener todos los collares y eso no puede decir que está protegido. Puede tener el crucifijo más grande y eso no puede garantizarte una protección. Nosotros los creyentes que conocemos el verdadero evangelio sabemos que nuestra protección viene de Dios. Y se cumple su palabra: a sus ángeles enviará cerca de ti que te guarden de todo mal, para que tu pie no tropiece en piedra. La iglesia en este tiempo debe cuidarse, porque la venida de Jesús es tan cierta y muy cerca que las falsas revelaciones, sueños, visiones que Satanás está transmitiendo a sus emisarios para luego propagarlas, difundirlas y hacer caer a muchas personas.
Por eso el pueblo de Dios tiene que ser de un solo fundamento. Usted no puede estar de iglesia en iglesia. El cristiano verdadero tiene que saber que usted tiene que tener un solo fundamento. No puede estar visitando de iglesia en iglesia, y mayormente de un divisionario, mayormente de una persona que no tiene los frutos de Dios. Usted no puede estar saltando de iglesia en iglesia, porque en esa vida de saltar y saltar y saltar y buscar y llevar, imagínese la cantidad de demonios que van a entrar en tu vida. Por eso el creyente tiene que ser de un solo sentir, de una sola regla. Yo le estoy recordando palabras de epístolas que hemos ya estudiado, para que usted se dé cuenta que lo que estamos leyendo hoy en esta carta es una verdad, como Dios se la dijo a los creyentes de Filipo, a los creyentes de Tesalónica, y así a muchos creyentes que por su vida negligente en lo espiritual fueron engañados. Veamos ahora el versículo 8. Mas si aún nosotros, mira como dice Pablo, mas si aún nosotros, entre nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que es, sea maldito. Viene una maldición para todos los que anuncian un evangelio no genuino, sino un evangelio falso. Y por eso Pablo dice, cuídese todo creyente, porque aún entre nosotros se levantarán falsos visionarios, falsos profetas entre nosotros. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Cae en una maldición inmediatamente. El diablo es tan astuto que para engañar a multitudes utiliza tan solo a una persona que aparenta tener la verdad, pero no la tiene. Y la mayor parte de los falsos profetas usan la psicología, no es del Espíritu Santo, sino la psicología diabólica, la ciencia diabólica, animal, como dice Pablo, y que engañan a los que están débiles en la fe. Por eso usted tiene que ser radical. Usted tiene que ser de un solo fundamento, porque el diablo por ahí va a venir engañándote. Mira, mi hermanito, ¿qué tal si me visitas por acá? Vamos a tener un compartir, vamos a tener un servicio, o vamos a tener un culto, y te invito para que vengas a cantar. Tú vas a llevar los especiales, tú vas a llevar la oración inicial, o te vamos a dar la oportunidad para que lleves la predicación. Y así el diablo empieza endulzándote. Y como los falsos profetas dicen que aquí usted se va a secar, porque aquí el único que predica es el pastor general, nadie más, y usted se va a secar allí sentado, y los falsos profetas vienen regalando ministerio y te dicen, dice el Espíritu Santo, con un espíritu de error, que tienes el don de hacer milagro. Dice el Espíritu Santo que tienes el ministerio de pastor, tienes el ministerio de evangelista, y tienes que salirte de allí, porque allí te vas a secar. Nunca vas a crecer espiritualmente. Estás enterrando tus talentos, estás enterrando tu ministerio. Son palabras, como dice Pablo, como dijo Pablo, filosofías huecas, filosofías huecas, sutilezas huecas para engañarte. Entonces el diablo, al engañarte, tú caes en esa trampa y empiezas a edificar tu tienda o tu kiosco, como yo le llamo, porque no es otra cosa más que es un kiosco. Y la persona cree que Dios está allí y que Dios le está respaldando. Y mayormente cuando hay milagros mentirosos, cuando hay profecía mentirosa, cuando hay manifestaciones falsas, la persona se lo cree y ya cae en la red de Satanás, y como dice el Salmo 91, en el lazo del cazador. Porque así es Satanás, tiene un lazo, y es el lazo de la muerte, el lazo del cazador. Y al entrar tú a ese lugar, estás en total condenación. Así digas aleluya, así digas amén, porque los demonios también alaban a Dios. Usted no sabía eso. Los demonios confiesan a Jesús, pero ya están condenados, no tienen ya esperanza. Así son aquellos que no creen a la verdad
Y por eso Dios le permite un poder engañoso, por cuanto no creyeron a la verdad, crean a la mentira y sean condenados. ¿Se da cuenta el consejo de Pablo hoy? ¿Cómo es declarado en esta doctrina? Yo debo ser miembro de una sola congregación. Yo no puedo estar saltando de aquí para allá, de aquí para allá. Usted debe ser solo de una congregación. El cristiano que anda saltando y saltando, ese no es una oveja, sino un cabro, un cabrito. Y los cabritos nunca se sujetan a un pastor. Los cabritos nunca se van a sujetar a la autoridad establecida por Dios. Pero una oveja se sujeta, una oveja se somete, una oveja es obediente, una oveja tiene características de humildad. Diga gloria a Dios. Note bien la alerta de Pablo a los creyentes de Galacia. Mas si aún nosotros, es decir, cuídense hasta de mí, porque si yo estoy predicando un evangelio del que enseñaron los apóstoles, no genuino, inmediatamente usted tiene que actuar. Mas si aún nosotros, está diciendo Pablo, refiriéndose a él, si el día que yo empiece a hablar pamplinas y basura en este lugar, cuídense de mí y descártenme. Esa es la verdad. Por eso usted tiene Biblia en mano, y cuando se está predicando la palabra, usted tiene que leer lo que el orador, el exponente, está enseñando, y no puede decir amén sin confirmar que está en la palabra. Y es uno de los problemas de nuestra iglesia de América Latina, que le decimos todo amén sin confirmar si está en la palabra. Porque si no está en la palabra y es una nueva doctrina de hombre, usted no puede decir amén, porque amén es así sea, confirmando, así sea. Es verdad. Los que dicen amén, los que aplauden en un sermón, es porque usted está confirmando que es cierto. El orador está hablando algo que está en la palabra, que no se está desviando ni a la izquierda ni a la derecha, que no le está añadiendo ni le está quitando a la palabra. Por eso usted dice amén, por eso usted aplaude, porque es palabra de Dios, porque es el mensaje de Dios. Imagínese usted que el falso predicador empiece a hablar que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, y usted dice amén, que ya no es necesario la oración y el ayuno, y usted dice amén, que ya no hay que someterse a los pastores, y usted dice amén. Y usted se está complaciendo con esa falsa doctrina al decir amén. Por eso siempre le aconsejo a que el pueblo cuide de no estar comprando solo videos y viendo a todos los predicadores que salen por ahí. Porque hay hermanos que se les hace más fácil mirar video y escuchar un mensaje por la televisión o un testimonio. Yo no digo que todos sean malos. Hay hombres de Dios, mujeres de Dios que predican sana doctrina y que sus ministerios son 100% evangelio completo, pero no todos. Y como al pueblo se le hace más fácil mirar un video y no escudriñar la escritura, entonces se dirigen más por un video, por un audio, y no por la palabra. Este es un ministerio que le enseña al pueblo a leer la palabra, a memorizar textos bíblicos. No podemos aceptar que una membresía no conozca un texto bíblico. No podemos aceptar que un pueblo que se congrega aquí no pueda memorizar un texto bíblico. Incluso hay personas que escuchan el sermón y luego se le olvida lo que predicó el pastor, porque su mente no está aquí, sino en otras cosas. Y cuando el creyente es diligente y quiere salvarse, su mente, su corazón, su alma está conectada a la palabra que está saliendo de este lugar, porque es el mensaje de Dios. Mas si aún nosotros, se incluye Pablo allí, si yo vengo hablando otro evangelio, descártenme, ya no me escuchen. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema, maldito. Yo no puedo predicar un evangelio a mi antojo, a mi criterio. Yo tengo que predicar un evangelio conforme a lo que está establecido en la palabra. Y si la palabra de Dios dice que el adulterio es condenación, para aquel que lo practica es condenación. Si la palabra de Dios dice que la prostitución, que es fornicación, porque fornicación es prostitución, no se estable en una sola relación, sino que tiene diferentes maridos, diferentes mujeres, eso es fornicación. Porque el hombre tiene que ser marido de una sola mujer, marido de una sola mujer, marido de una sola mujer. Si la palabra de Dios dice que la fornicación, que es prostitución, lleva a las personas en condenación, yo tengo que predicarla. Así mi carne no quiere aceptarla, así tu carne no la quiere aceptar, yo tengo que predicarla, yo tengo que anunciarla. Porque si yo no predico de esta verdad, caigo en una terrible maldición. Y esa maldición es la que Pablo quería liberar, alertando a los creyentes de Galacia. Ahora veamos el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién tú quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Mire, hay congregaciones aquí en esta ciudad y en todo Venezuela que agradan a los hombres. Yo pudiera agradar aquí a las hermanas y decir, queda eliminado el velo, la señal de autoridad, ni para los servicios, ni para andar en la calle. Yo pudiera quedar bien con usted y agradarle. O decir a los hermanos, no utilice camisa manga larga ni ande con la Biblia en la calle. Use los peinados malandros que están surgiendo ahora, los cortes mundanos, el candadito en la barba. Yo pudiera agradarlo a usted. Pudiera decirle también a las hermanas que pueden mirar novelas y películas las veces que a usted se le antoje. Yo pudiera decirle también a la jovencita que tenga un noviazgo clandestinamente. Yo pudiera decirle a usted que se case clandestinamente sin la cobertura del pastor y sin la bendición sacerdotal que es el pastor, y agradarle a usted. Yo pudiera decirle eso a todos ustedes hoy y agradarle a usted, agradarle a la carne. Pero yo tengo que predicar lo que dice la palabra. Porque Pablo está diciendo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Usted está buscando el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O tratas de agradar a los hombres o agradar a Dios? Porque si estás agradando a los hombres, no eres siervo de Dios. No eres sierva de Dios. Si estás agradando a la carne, no eres siervo de Dios. Si estás agradando a la carne en adulterio, no eres siervo de Dios. Esos aplausos están como obligados. Pablo no buscaba el favor de los hombres. Ustedes saben que este pastor, por no buscar los favores de los hombres, ni tampoco agradar a los hombres, ha sido vituperado, perseguido, por no agradar a los hombres. Porque yo fuera un predicador como estos que están en la iglesia apostólica Becerro de Oro y predicarle muy lindo a ustedes y todos estuvieran alegres conmigo y decir, el sermón que estuvo bueno hoy. No se habló contra el pecado, no se hizo referencia de la señal de autoridad todo el día, no se tocó el punto de que no se debe cortar el cabello a la hermana, que no debe usar esas faldas apretadas y cortas. Así que el sermón estuvo muy bueno. Y cuando el pastor baja de la plataforma religiosa, lo abrazan y le dicen, pastor, siga predicando así. Esos son los sermones que a nosotros nos agrada. Y por eso lo invito a una parrillada en la casa. ¿Por qué no le invita mejor a hacer un ayuno al pastor ese carnudo?
¿Por qué no le invita a hacer una cadena de oración? Sino que solo parrilladas y parrilladas. Porque como están en la carne, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, los que están en el Espíritu buscan el favor de Dios. Los que están en el Espíritu buscan cómo agradar a Dios. Agradar a Dios. Mire, hay personas que no encuentran una explicación que cómo esta obra se ha mantenido firme y cómo un pueblo sigue asistiendo a la doctrina. Porque en los púlpitos religiosos, para ellos mantener una multitud de 200, 500, 600, 1000 personas, tienen ellos que agradar a los hombres y buscar favores de los hombres. Eso es así. Pero muchos no se explican cómo es que esa congregación, que pareciera como una iglesia liberal, porque las iglesias liberales son las que tienen gente, numerosos, multitudes, y cómo esta congregación sigue en pie de guerra, sigue firme, las almas se siguen convirtiendo. ¿Cómo es eso que la gente sigue buscando de Dios? Si acá nosotros entretenemos a las multitudes, es con esos mensajes falsos, mensajes solo acariciando y acariciando y acariciando y chicles, bombones. ¿Y cómo es que ellos, que son una congregación de sana doctrina, evangelio completo, siguen creciendo? La explicación es esta: porque nosotros no seguimos otro evangelio, sino el mismo evangelio que predicaron los santos varones de Dios. Y el que predica y el que enseña la verdad tiene que tener seguidores que amen a Cristo en espíritu y en verdad. Porque con estos sermones que últimamente he venido yo predicando acerca de las cartas de Pablo a las diferentes iglesias, esto era para que tuvieran hoy por lo menos unos 10 hermanitos hoy aquí. Unos 10 hermanitos. Pero vemos la misericordia de Dios que hay más de 10. Y vemos la misericordia de Dios que en otro servicio el Señor sigue trayendo almas. Porque ellos mismos se han dado cuenta, los mundanos, los incrédulos, se han dado cuenta que no quieren un evangelio fácil, sino un evangelio donde se predique la senda antigua, donde se predique la verdad, porque ellos se cansaron del pecado, se cansaron de vivir un evangelio en aquella religión falsa. De manera que si nosotros queremos ser servidores de Dios, ser siervos de Dios, tenemos que siempre agradar a Dios. Agrade a Dios. Sométase a Dios. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Estas sectas son de hombre y por eso tienen tantas mentiras que con el tiempo se descubre. Todas estas sectas, divisionarios, personas que no aman a Dios. Y Pablo estaba rodeado de personas que lo amaban y personas que tampoco querían un bien para él, sino que lo odiaban por predicar la verdad. Fíjese que el sobrino de Pablo tuvo que una vez alertarlo y le pidió permiso a un alto comisario oficial de la guardia para que Pablo escuchara que habían sicarios que estaban conspirando contra él. Y llegó el sobrino y le dijo: están conspirando contra ti, están esperando que tú pases por allí porque te quieren matar. Y por eso aquel oficial dobló la guardia. Si llevaban, por ejemplo, unos 30 soldados, ya no eran 30, sino más de 30, porque la vida de Pablo estaba en peligro. Peligros terribles que nosotros podemos leer en otras cartas de todo el proceso que pasó Pablo por llevar el evangelio. Y los verdaderos hombres de Dios, los que enseñamos sana doctrina, los que amamos una congregación de sana doctrina, vamos a tener personas que nos odien. Pero odio, ¿por qué? ¿Porque le hemos hecho algo malo? No. ¿Porque le hemos robado, le hemos golpeado, le hemos apuñalado? No. El odio es por predicar la verdad. Porque tú sabes lo que le pasó a aquellos amos de la divina. Cuando Pablo reprendió el espíritu de adivinación, dice que ya no tenían ganancia. Y por eso se levantaron contra Pablo. Y usted tiene que saber que una congregación de sana doctrina como esta va a tener enemigos a muerte
que nos van a odiar. No porque tú le hayas hecho algo, sino por el simple hecho que tú tienes un evangelio no diferente, sino el mismo evangelio de Cristo. Ese evangelio sin añadir, sin quitar. ¿Usted cree que a las congregaciones les conviene que yo predique contra los conciertos de reggaetón, bachata, vallenato, salsa, merengue? ¿Usted cree que esas congregaciones donde aprenden la danza de hombres, porque tienen hasta escuela de danza para danzar, tienen escuela para hablar en lenguas también, tienen escuela para echar fuera demonios? Mira hasta dónde ha llegado el diablo con esas falsas congregaciones. Y les enseñan a las personas a hablar en lengua. Y le dicen, mira, para hablar en lengua tienes que hacer así, ra, 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 ra. Y la persona repite, ra, 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 ra. Para echar fuera demonios tienes que usar la mano así, cruza los dedos y también cruza los dedos de los pies. O si no, los pies cruzalo así, que va a salir el demonio. Es una realidad, hermano, lo que le estoy diciendo. Eso es lo que está sucediendo en nuestra época. Hay escuelas para enseñar. Cuando nosotros, los que somos de sana doctrina y tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos que nos enseñen nada, porque la unción del Santo nos enseñará todas las cosas. Así que nadie me puede venir con cuentos diciendo, pastor, por allí hay un nuevo programa que está surgiendo para que las hermanas dancen como las israelitas. Son danzas hebreas. ¿Qué le parece, pastor, si metemos aquí esa escuela de danza? Aquí no hay necesidad de meter una escuela de danza, porque la danza la da el Espíritu Santo. Y hablando de danza, ningún obrero puede sentar a nadie que está danzando, porque tú no eres el Espíritu Santo para decir párate allí, o tú eres Espíritu Santo para decir párate. Porque hasta aquí mismo he mirado obreras que sientan a las personas, al menos que sea una danza rara y que no sea el Espíritu Santo, y que tú tengas discernimiento de espíritu y diga vamos a sentarla porque es una danza rara, porque es una danza de demonio. Amén. Pero si es el Espíritu Santo, ¿por qué la vas a sentar? Si es el Espíritu Santo, ¿por qué la vas a sentar? Si es el poder de Dios en ella, aquí nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo, porque eso viene de Dios. El hablar en lengua viene de Dios. El danzar viene de Dios. El profetizar viene de Dios. Pero hágase todo decentemente y en orden, dice Pablo. Yo he escuchado de predicadores que han tenido tantas evidencias con el Espíritu Santo, hombres de Dios, que se han aparecido columnas de nube, una neblina, que no tienen explicación cómo es que apareció en un auditorio una neblina. Esas son las manifestaciones de Dios. Fotógrafos que han captado ángeles, resplandor de ángeles, manifestaciones en videos por cámaras profesionales. Pero fíjese hoy lo nuevo que está saliendo. Como ya no hay Espíritu Santo, en los auditorios de los religiosos y en sus plataformas tienen los humos de colores, como aquellos humos que le salen en los conciertos de aquellos cantantes mundanos. Ya también lo tienen, hasta los colores, luces de colores. No hay ni una señal del Espíritu Santo. No hay ninguna visión real que se pueda palpar, que aparezca el arcoíris de Dios. No hay una visión, no hay una revelación palpable. Mira aquellas manifestaciones que ocurrieron en la calle Azusa, en los Estados Unidos, que hace poco cumplió más de 100 años de esa manifestación del Pentecostés en la calle Azusa. Dice que los bomberos llegaron a apagar esa llama porque el edificio estaba ardiendo en llama. Pero era que los creyentes
de aquella época, le estamos hablando de hace más de 100 años atrás, los primeros creyentes norteamericanos que se metían en ayuno, en oración, no ahora esas pamplinas que se están manifestando en esos púlpitos religiosos de los Estados Unidos. Falsas revelaciones, falsas manifestaciones, sino que estamos hablando de manifestaciones reales, de hombres que se metían a ayunos, a oración, a hacer vigilia, matutino, hombres consagrados a Dios, hombres que tenían esposa y era como que no tuvieran esposa, porque vivían con la esposa solo en ayuno y en oración, nada de sexo, sino en ayuno y en oración. Y era tanta la gloria de Dios que tuvieron que llamar a los bomberos, los vecinos. Se está quemando el edificio de la primera iglesia pentecostés en la calle Azusa. Cuando llegaron los bomberos, no tenían explicación que cómo es que el edificio ardía, pero ni una ceniza, no se destruía el edificio. Era un edificio de aquellos antiguos de madera en aquella época, y tenía que arder, las personas tenían que salir calcinadas. Y era que la gente estaban danzando, la 1 de la madrugada, 2 de la mañana, 3, 4, y la gente danzando en el espíritu, hablando en lenguas, profetizando. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo que queremos en esta época. Un pueblo que arda como la zarza, pero que no se consumía. El pueblo que arda en el verdadero evangelio. Pero para poder vivir en ese verdadero evangelio hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Y cuál es? No agradar a los hombres, sino a Dios. Ese es el precio que tú tienes que pagar. Agradar a Dios y no a los hombres. ¿Y qué es agradar a Dios? Ya no hay minifalda, ya no hay pantalones en ti, hermanita. Ya no hay pintura, ya no hay zarcillo. Ya no hay coquetería con el peinadito, porque ahora tienes la señal de autoridad todo el día. Allí es agradar a Dios. Allí es buscar el favor de Dios. ¿Se da cuenta? Yo no sé por qué hay hermanitas que se someten a lo que dice el liceo, las universidades, porque si la universidad dice el uniforme es con pantalón, tú te sujetas. Ahí sí te sujetas. Si el turco te dice, bueno, vas a trabajar aquí en este almacén, pero tienes que pintarte y usar pantalones apretados, tú te sujetas. Si en la empresa X o Y te dicen tienes que usar pantalón y maquillarte, ahí te sometes. Agradando a los hombres. Hay que ser claro, porque yo he visto hermanitas de sana doctrina aquí que no son buenas para sujetarse a la doctrina de Dios, pero sí se sujetan a lo que dice la universidad, a lo que dice el liceo. Pero ¿por qué no quieres agradar a Dios? ¿Por qué no te quieres someter a Dios? Porque PDVSA dice que tengo que usar pantalones, y por el dinero y por el puesto tengo que usar pantalones. La pasantilla, pastor, la pasantilla. Pero cuando Dios te dice tienes que vestirte como mujer y tú como un varón de Dios, ya no queremos aceptarlo, porque queremos el favor de los hombres. Queremos estar bien con el jefe, queremos estar bien con el patrón, queremos estar bien con la universidad, pero no queremos estar bien con Dios, porque no queremos agradar a Dios. Y cámbieme esa cara, por favor, esa cara de bulldog. Cámbieme esa cara. Aquí no es la vía becerro de oro, aquí es la vía a la santidad, a la santidad, a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Buscas el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Buscas agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿O acaso Dios te va a desamparar? No, porque el turco dice que tengo que vestirme así, porque entonces ¿de qué voy a sobrevivir? Y a Elías, ¿quién lo mantuvo, güey? En una cueva. ¿Quién le mandó un cuervo con carne y pan? ¿Acaso Dios no te va a cuidar a ti, no te va a guardar a ti, no te va a bendecir a ti? ¿Acaso Dios no tiene sus ángeles para bendecirte? Dios tiene sus medios para bendecirnos. Y Él a veces nos prueba para ver hasta dónde llegamos, para ver si estamos agradándole a Él o agradando al jefe,
o agradando al patrón. Las religiones someten a las personas, y aquí esto no es religión. Usted sabe que esa señal de autoridad es por obediencia. Usted sabe que la falda larga es por obediencia. Usted sabe, hermanito, que la camisa manga larga es por obediencia. Llevar la Biblia en mano es por obediencia, y también leerla y vivirla. Usted sabe que todo es por obediencia. Usted se despojó del viejo hombre, la vieja mujer, por obediencia. Usted es un miembro de una sola congregación por obediencia. Así no le agrade al pastor general, así usted no le agrade cómo predica el pastor, pero yo no busco agradarlo a usted, sino a Dios. Y yo prefiero estar bien con Dios y no con usted. Por eso es que aquí yo no tengo amigos preferidos. Yo a todos los amo en el amor de Cristo. Y si los amo es porque les predico sana doctrina. No mandamientos de hombre, no enseñanzas de hombre. El versículo 12 dice del capítulo 1 de Gálatas, ya vamos terminando: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ni por hombre, ni por preceptos humanos, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué tenía Pablo cuando era Saulo de Tarso? Tradiciones de sus padres, creencias humanas, preceptos humanos. Ahora Pablo dice: lo que yo tengo no lo recibí por hombre, sino por revelación de Dios. A los que no me quieren creer, eso es lo que estaba diciendo Pablo, a los que no me quieren creer, porque algunos le tenían miedo a Pablo, porque decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora es un apóstol? No lo creo. Y habían algunos de la iglesia que le tenían miedo. Pero Pablo le demostró que ya no era el Saulo que aventajaba a los creyentes, que los perseguía, que asolaba la iglesia. Ahora era un Pablo, apóstol de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Como lo dice el capítulo 1, verso 1: Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos. Diga gloria a Dios. Usted fue llamado no por hombre, sino por Dios. Y por eso es que hemos perseverado y vamos a seguir perseverando. Porque no fue el hombre que me llamó. A mí no me llamó el hombre para levantar y fundar esta obra. Si hubiese sido el hombre, ya esto, con todas las pruebas que ha atravesado, ya hubiésemos quedado como historia, como recuerdo. Pero ¿por qué no somos historia, sino noticia? Porque este ministerio no es historia, es noticia. Sigue siendo noticia. Todos los días es noticia. Porque aquí predicamos el evangelio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Los que van a aceptar a Jesús como Salvador, si hay alguien aquí en este auditorio que está descarriado, acepta a Jesús. Se mueven los colaboradores, se mueven los asistentes, por favor. Se mueven los miembros de la obra. Hay almas que hay que hacerle el llamado, no predicarle, porque ya le predicamos. Venga adelante los descarriados, los que están lejos de Dios, vengan. Jesús te llama, es el momento de salvación. Aceptar a Cristo no es por 2 días ni 3 días. Aceptar a Cristo no es por 1 año ni por 2 años. Aceptar a Cristo no es porque si mi tía lo hizo, yo también lo voy a hacer. Porque si mañana tu tía se aparta del evangelio, tú también te vas a apartar. No es así. La salvación es individual. Este es un camino de pruebas, de luchas, pero también es un camino de victorias. Y esa victoria la obtenemos cuando perseveramos hasta el final. Si ustedes aceptan a Cristo hoy de corazón, su nombre será borrado del libro de la muerte e inscrito en el libro de la vida. Si ustedes quieren eso, levanten su mano derecha. Los que están ahí en sus casas, repitan justamente con estas almas y el pueblo orando por ellos, por favor.
Repitan conmigo en voz alta. Amado Dios, Amado Dios, escuché tu palabra. escuché tu palabra. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis pecados, porque reconozco Porque reconozco que soy pecador. que soy pecador. Borra mi nombre borra mi nombre del libro de la muerte. del libro de la muerte. Inscribe mi nombre Inscribe mi en nombre el libro de la vida. en el libro de la Y a partir de ahora A partir de ahora soy propiedad soy propiedad del reino celestial. del reino celestial. Creo en ti, Jesús, Creo en ti. y soy salvo. y soy salvo. Amén. 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 Hay fiesta. Fiesta en los cielos.